Buenas tardes a todos y todas. Queremos darle la bienvenida a este análisis de la realidad del mes de abril. Agradecer a todas las personas que hacen posible el análisis, sobre todo al equipo tecnológico que nos acompaña, pero también al equipo pensante, ¿verdad? Que craneamos, que soñamos los análisis de la realidad. Vamos a iniciar con la oración, además de decirle bienvenidos y bienvenidas a lo del Zoom, a los que están en Facebook, pero también a las personas que están aquí presentes. Estamos viviendo el tema del Pascual, estamos viviendo la Pascua, la resurrección de Cristo. Y es un tiempo que nos invita a vivir la paz. Y es un tiempo en el que tenemos que orar por la paz, donde estamos en un mundo convulsionado por la guerra. No solamente, quizá la que está más actual es la de Irán, Israel, Estados Unidos, pero orábamos en la mañana por la guerra en el Congo, que tiene muchos años, que muchas veces ni lo sabemos porque no salen las noticias, pero que tiene muchos años en guerra, eso es en el África. Pero también la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra eterna de Palestina contra, de Israel contra Palestina. Entonces, la guerra que vivimos silenciosa en Guatemala también. Entonces vamos a orar y a pedir a este Jesús que resucita por la paz, para que nos llegue la paz. Y sobre todo es un tiempo de paz y de esperanza, sobre todo para que este análisis de la realidad que vamos a vivir nos ayude a comprometernos a vivir desde la esperanza. Escuchamos una canción. Dado su presencia, porque experimento que soy amada, porque nunca me siento sola, porque siento la necesidad de entregarme y servir. Yo sé que Cristo ha resucitado, porque ya he dejado de temer incluso a la muerte, porque mi ley es el amor. Porque tengo paz y confianza y las transmito, porque noto siempre fresca la flor de la esperanza. Yo sé que Cristo ha resucitado, porque hay en mí una fuente de alegría que no se agota, porque en mis noches siempre me queda una luz, porque mis sufrimientos tienen sentido junto a la cruz, porque hago míos los sufrimientos de mis prójimos. Yo sé que Cristo ha resucitado, porque no me seducen los dioses de la tierra, porque las bienaventuranzas son mi camino de vida, porque no soporto ver la pobreza y la injusticia, porque espero y adelanto el reino de la vida, porque solo espero en Jesús. Yo sé que Cristo ha resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como En un principio, ahora y siempre. Todas y todos que están aquí presentes y que nos siguen en las redes sociales. Si quieren, les propongo para complementar el momento de oración una imagen. Quisiera que trajeran a su mente la imagen de los discípulos de Emaús, que luego de la crucifixión van en camino apesarados, con mucho dolor en el corazón, y ese dolor que tienen no les permite reconocer la presencia de Jesús que les encuentra en el camino. Y justamente el contexto en el que hoy estamos como país, como Guatemala y en el mundo, quizás nos dé ese mismo pesar que no nos hace fácil reconocer a simple vista o a primera vista la presencia de Jesús, la presencia del resucitado. Así que les voy a pedir que esa imagen nos acompañe durante esta conversación y que sea pues una petición a Dios para que Él nos permita abrir los ojos del corazón para reconocer en nuestro entorno buenas noticias que son también otras formas de resurrección. Con esa imagen vamos a comenzar y quisiera presentar en principio a nuestras dos invitadas, que me da mucho gusto saludarlas y darles la bienvenida.
Hoy conversamos con Sandra Morán, ella es exdiputada del Congreso de la República durante el periodo del 2016 al 2020. Es, como bien sabemos, destacada política, politóloga además, activista de derechos humanos y artista. Y también nos acompaña Laura Yash, ella es originaria del departamento de Totonicapán. Mi familia es de Totonicapán, así que me siento especialmente conectado con ese contexto también. Es teóloga y religiosa misionera dominical Rosario y ha ejercido su servicio pastoral en zonas populares con comunidades eclesiales de base. A ambas le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos las reflexiones que nos van a proporcionar. Vamos a comenzar con Sandra y quizás, como decíamos al inicio, con esta imagen de los discípulos de Maús, con todo lo que está pasando en el país, Sandra, nos es muy difícil ver elementos que nos den esperanza, pero quizás hay resistencias que en el entorno justamente nos convocan esa sensación de que no todo está perdido y hay cosas por las cuales luchar. Entonces mi primera pregunta sería, ¿cuáles son esas resistencias que hoy debiésemos de prestarles más atención? Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todas las personas que están aquí y quienes están viendo por las distintas redes. Yo estuve pensando qué tener a mano para este momento y quiero compartir un poema bello de Humberto Acabal. Aunque todo parezca oscuro, siempre hay una brasa encendida en el corazón del pueblo. Humberto Acabal. Y efectivamente, la fuerza y el poder de estas personas que son oscuras, que están ahí de manera permanente y que han estado ahí de manera permanente y por generaciones, a veces nos apacha tanto que nos cuesta levantarnos y nos cuesta ver. En el año 2012, el Fundaterror, cuando comenzaba, puso una denuncia penal contra 25 personas y de ahí le sumó 25 y de ahí le sumó 25 hasta llegar a 125 con 5 denuncias penales. Yo estoy en 4 de esas denuncias penales porque me sumó a partir de la segunda. El tema es que yo esa denuncia la presentó en noviembre y yo tenía un concierto para el 25 de noviembre. Ya estaba todo arreglado, era un concierto público y la mayor parte de las personas me dijeron, Sandra, no salgas, porque van en contra tuya y ahí vas a estar públicamente. Y yo lo que pensé fue, bueno, es que lo que quieren es que nos callemos. Entonces, con más fuerza. Y de verdad fue un concierto tan fuerte y tan potente que tuve, porque la indignación y la fuerza que implicaba la rebeldía frente a esa acción fue lo que me dio más energía. Entonces aquí es una invitación para que podamos ver más allá de lo que ellos quieran que veamos. Porque ellos quieren que veamos el ataque, el poder que tienen, la acción que hacen en contra de nosotros, nos quieren callar la palabra, nos quieren desorganizar, entonces lo que necesitamos hacer es levantarnos. Y este pueblo de Guatemala lo ha hecho de manera permanente. ¿Cómo es posible que después de 500 años tengamos en este país la presencia tan viva, tan profunda, tan enraizada de los pueblos originarios de nuestro país? ¿Cómo es posible que estos tejidos estén vivos? ¿Cómo es posible que la palabra esté viva, que la memoria esté viva, que los conocimientos de la salud estén vivas, que la vida sigue siendo algo que está en el centro de manera permanente? La única manera y la única respuesta es que tenemos una fuerza
para levantarnos increíblemente. Aquí, en este lugar donde estamos, es un lugar histórico donde por muchísimas veces y por muchísimos años, mucha gente vino aquí a buscar esa energía para levantarse. Mucha gente vino aquí a buscar la mano amiga que le diera fuerza para levantarse. Mucha gente vino aquí a reunirse calladita la boca porque era el único lugar que tenía para poder juntarse. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que necesitamos son entonces las herramientas necesarias para hacerlo. Y ahí es donde está la comunidad, y ahí donde está la organización, y ahí donde están las amigas, las compañeras, ahí donde está la mano que necesitamos para levantarnos. Pero también parte de una misma, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra forma de hablar siempre la lucha, ¿verdad? Es que la lucha. Y me puse a pensar que esa palabra de la lucha, pues la tenemos en nuestra forma de hablar a quienes estamos organizadas. Pero también cuando oímos a la gente en la cotidianidad, ¿y usted cómo está? Bueno, aquí luchando por la vida. Bueno, seguimos en la lucha, ¿verdad? O sea, es una palabra que no solamente tiene un contenido político, social, sino también es una palabra de cotidianidad. Tenemos que seguir luchando, dice la gente. Sí, porque la vida es lucha, y de hecho se convirtió en una consigna de una de las organizaciones revolucionarias, ¿verdad? La vida es lucha, se lucha siempre. Pero viene y enraizada de esa forma de hablar del pueblo, de la cotidianidad, en donde reconocemos que la vida cotidiana es lucha permanente. Y cuando hablamos así de la gente que está en situación de pobreza, ¿cómo no va a ser la vida cotidiana una lucha? Si tiene que levantarse muy temprano a ver qué va a comer ese día y cómo resuelve las necesidades. Cuando hablamos de la vida de las mujeres, ¿cómo no va a ser la vida de las mujeres una lucha constante y permanente? Cuando a pesar de la violencia que sufre, todas las distintas violencias que sufre, ahí está, levantándose al día siguiente, como sea, para poder resolver las necesidades de la familia. Entonces, las resistencias no solamente son en contra, no solamente son las resistencias organizadas para luchar en contra de esa gente oscura que permanentemente nos quiere apachurrar. Es también una forma permanente de levantarnos y no dejar que nos callen. Que ese sistema patriarcal, machista, racista, que ese sistema que nos obliga a ser quienes no somos, lo enfrentemos de la manera más simple. ¿Y saben por qué digo simple? En una época, yo soy música, en una época del arte, de la historia del arte, se complejizó todo y vino todos los sonidos complejos y ya no escuchábamos la música, sino todo eran los ruidos complejos y todo. Y después, en medio de toda esa complejidad electrónica, viene este grupo de música cubano de viejitos, el Social Club, y graba ese disco. Todo, absolutamente todo, desde el origen. Su voz, las guitarras y todo como era antes. Y esa belleza de simplicidad quebró todo. Y entonces empieza a recuperarse la belleza de lo simple. Entonces, digo yo eso porque a veces nos decimos que no podemos porque no tenemos determinada cosa, que no podemos porque incluso mi abuelita no sabía leer y escribir. Yo le empecé a enseñar cómo firmar. Me decía, ay, Dios mío, mis hijos son inteligentes. Bueno, ella tuvo 5, 2 de los cuales fueron profesionales, los otros 3 trabajaron mucho y llegaron a básicos. Pero yo soy una bruta, una burra. Siempre decía eso. ¿Cómo es posible que de una burra hayan salido gente tan inteligente? Decía mi abuelita.
Pero esa burra, que ella se decía a sí mismo, crió los 7 hijos que tuvo y los 5 que quedaron vivos, y hizo con su mucho esfuerzo, sobrevivió a tantas cosas, incluidas venirse a la ciudad capital sin absolutamente nada, con su esposo y una hija de 8 años, a vivir en un lugar donde no había nada más que vacas. Y ahí empezó. Entonces, existen las resistencias. Lo que quiero decir, y ya concluyo con esto, es que existe la resistencia. Cuando nosotras estamos cayendo, que no tenemos la esperanza, cuando podemos decir de que ya todo se acabó, que nos duele el estómago porque el mafiariegos se volvió a sentar ahí, todavía no se ha sentado, ¿verdad? Toma posesión en junio, todavía tenemos que hacer la lucha. La señora, como se llama, también ya se va a ir. Y estamos esperando que aunque esté en la lista, el presidente no la vuelva a poner. Mañana se va la CC. Y bueno, hemos estado esperando tanto tiempo y siguen atacando y si siguen quedando ahí, pero ahí vamos, poco a poco, porque eso es lo que tenemos que hacer. A pesar de ellos y por ellos y por la rebeldía, tenemos que levantarnos. Muchas gracias, Sandra. Ya la sola reunión de nosotros aquí constituye un signo de esperanza. Quizás lo que más rescato de esta intervención es no solo las luchas políticas nos animan, sino que también las luchas cotidianas de quienes nos han precedido y de quienes están a la par nuestra. En las últimas semanas hemos visto justamente el tema de la Universidad de San Carlos, y a mí me conmovía mucho ver a los jóvenes, a los futuros profesionales de este país, dando sus servicios en las puertas de la universidad, prestando servicio dental, aplicando lo que han aprendido y recordándonos qué implica la misión universitaria. Y quizás por ahí va mi siguiente pregunta, Sandra, es ¿por qué estas luchas nos dan esperanza? ¿Por qué estas luchas nos renuevan el espíritu? Y ahí mencionaba, solo por poner un ejemplo, esa fuerza de los jóvenes que están ahí defendiendo la universidad pública. ¿Por qué estas luchas, desde las cotidianas hasta las más trascendentes de país, son también un signo de esperanza para nosotros hoy? A ver, ¿por qué estamos luchando? Estamos luchando por tener un país donde todas y todos quepamos. Estamos luchando porque todas las personas puedan ser quienes son, que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades, que todas las personas puedan vivir con dignidad, que todas las personas tengan alegrías, tengan posibilidades de jugar, de aprender música, de desarrollar el arte, de desarrollarse científicamente. Estamos luchando porque las niñas y los niños puedan ir a la escuela, porque las juventudes salgan de la escuela y porque tengamos una universidad que contribuya a mantener ese país y ampliarlo, ¿verdad? Esa es una imagen donde la vida está en el centro, donde las montañas dejan de ser destruidas, donde los ríos recuperen el agua pura, donde podamos, bueno, así, esa imagen linda de los pajaritos y las mariposas, y esa imagen linda que tenemos en nuestra cabeza, y que hay lugares en este país donde hay. Afortunadamente vamos a Huehuetenango y todavía esa imagen linda de los ríos limpios y todo existe. Como eso es nuestra aspiración, lo que necesitamos es cómo cada uno de nosotras y nosotros contribuimos a eso. Y como esa imagen no necesariamente es la imagen que tienen ellos, esa gente, ese grupo, esas familias que buscan esa imagen, pero para ellos mismos, para su familia, para sus descendientes. Y esa aspiración de mayor riqueza y de control se constituye en un bloqueo para todos nosotros y nosotras, porque nosotros nos constituimos en sus sirvientes, en los que trabajamos para ellos, en los que usan nuestra fuerza, nuestra energía para ellos tener lo que quieran. Y no les importa, somos gente desechable. De verdad. Así nos ven. El racismo es tanto que no les importa. El clasismo es tanto que no les importa. Miren
el gobierno del imperio es ahorita ya no son los millonarios, son los multibillonarios, ¿verdad? Esos son los que tienen ahorita el poder en el mundo y lo están destruyendo. Literalmente, lo están destruyendo. Entonces, nosotras y nosotros tenemos que fortalecer esa posibilidad de juntarnos y de que todo esto que hagamos contribuya a esa idea que tenemos y a ese esfuerzo que tenemos. Porque no solo estamos luchando por nosotras mismas, por nuestra familia, sino que aspiramos a que ese esfuerzo contribuya a la vida de las personas. Y algunos de nosotros y nosotras y quienes estamos aquí, no solo estamos hablando de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro país, estamos hablando del mundo, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon una noticia que a mí me pareció aberrante. Y es que acaban de anunciar la privatización de Marte. La privatización de Marte. Elon Musk ha creado ya la privatización de Marte. Y a partir del desarrollo de sus propias máquinas, junto con otro que también es parte del gobierno de Estados Unidos, van a empezar como máximo en 10 años para ir a privatizar Marte. Entonces a mí me pareció aberrante porque no solo están destruyendo este mundo, la Tierra, sino ya están planificando cómo destruyen los otros en función de dinero, de control. Porque bueno, que son 30 millones para que alguien vaya a Marte. Aquellos que son multimillonarios, 30 millones no es nada. Entonces, por eso es que qué lindo ver a los estudiantes y a las estudiantes recobrar el sentido del por qué están estudiando, ¿verdad? Qué lindo ver lo que nosotras logramos ver ese 7 de abril, el punto de resistencia, compartiendo comida, café, estando ahí presentes, porque a veces solo tenemos que estar ahí, tenemos que estar, compartir ese momento. Algunas nos juntamos, de las viejitas nos juntamos y empezamos a cantar las canciones de los Mejía Godoy, de los 70s. Entonces, y era bellísimo estar ahí cantando las canciones de los Mejía Godoy. Éramos las viejitas, por supuesto, las que crecimos con esas canciones. Era lindo eso y fue bellísimo lo que vivimos, quienes estamos aquí y quienes nos están viendo, la resistencia del 2023. Porque la resistencia del 2023 fue la posibilidad de vernos, de reconocernos, de compartirnos, de juntarnos, de contarnos historias, de escuchar la palabra, de aprender de muchas cosas, de finalmente entender qué significan las comunidades y los pueblos originarios organizados, qué significa la vara, un montón de cosas, ¿verdad? Y en la ciudad volvernos a ver. Afortunadamente que la Betania saliera, que los mercados saliera, que la zona 15 se juntara también con la Betania. ¡Wow! Eso es un montón. Salir de las fronteras clasistas, eso es un montón. Entonces, por eso es importante. Y por eso la resistencia de la Universidad de San Carlos ahora tiene que ver con el servicio comunitario a la población. Esa es la forma de lucha de ahorita, para que la gente logre recobrar la relación con la universidad y los estudiantes y las estudiantes, incluyendo los profesionales, recuerden cuál es la razón por la que existe una Universidad de San Carlos y por la que es necesario recobrar ese quehacer, porque es una obligación también. No es un regalo, es una obligación. Ahora que Sandra mencionaba las luchas del 2023, no hay 2023 sin 2015. Yo recuerdo en esas fechas de protesta estar esperando en la plaza central a la columna que caminaba, la columna humana de universitarios. Yo trabajaba en ese momento en la PDH y recuerdo que luego nos compartían los estudiantes de las universidades privadas que se juntaron en un punto para esperar la columna de la Universidad de San Carlos y dijeron, hagámosles una valla para que pasen.
como de respeto, ¿no? Es la Universidad de San Carlos, la universidad pública. Y cuando llegaron los jóvenes de la San Carlos dijeron, vayan ustedes adelante, nosotros aquí estamos atrás con ustedes. Y fue una cosa emocionante ver una columna de patojos y patojas que no terminaba y que entraban a la Plaza de la Constitución, ¿verdad? Quizás el centro, y regreso nuevamente a la imagen que les pedía que tuviéramos presente, la imagen de los discípulos de Maús, es que van juntos, van caminando a la par. Y hablamos, según lo que nos está recordando Sandra, del bien común, no de mi bien personal, no de lo que me interesa a mí nada más como persona, sino de lo que nos interesa a todas y todos. Esta pregunta no está escrita, no estaba en la agenda, pero me surge, Sandra. En su propia historia hay mucha lucha también, por eso le admiramos y le respetamos. ¿Qué hacemos para ser resilientes? Porque el contexto no es fácil y mantener esa esperanza organizada, decía el Papa Francisco, no es sencillo. ¿Qué hacemos para mantener los ánimos en medio de este contexto tan adverso? Bueno, yo me he hecho esa pregunta también. Fíjense que yo fui al exilio, o tuve que salir al exilio cuando tenía 21 años. Y entre el 21 y 25 años, yo estaba totalmente triste. Tenía una tristeza tan profunda y una soledad tan grande. Estaba en una ciudad de 20 millones de personas y yo era un total cero a la izquierda. Imagínense que me iba a sentar a una banca en un parque para que alguien me hablara, para no sentirme tan sola. Entonces, y bueno, después les cuento todas las anécdotas, pero el hecho es que a partir de cuando yo tomé la decisión de irme a Nicaragua a ser parte del grupo musical King Lalat, hubo un cambio ahí y yo empecé a ver que yo misma, cuando hablaba de mi historia, ya no me daba tristeza, sino que empezaba a recuperar la posibilidad de identificar lo que había aprendido en esos 5 años. Y que la tristeza no me permitía ver todo lo que había aprendido. Miren, yo soy de estas niñas que fueron criadas en su casa sin permiso a salir a la calle. Yo no tenía permiso a hacer nada, ¿verdad? Y además yo fui la presidenta de la hermandad a los 12 años, de la hermandad de la Virgen a los 12 años. Entonces yo crecí así y no tenía posibilidad de salir de mi casa, ¿verdad? Y de no salir a irme al exilio. O sea, yo no tenía las herramientas para vivir fuera de mi casa, menos del país. ¿Sí? Entonces, cuando salí a México, que uno yendo a México, bueno, saliendo de Guatemala, se abre el mundo, ¿verdad? Pero además saber enfrentar la vida. Yo tuve que aprender a enfrentar la vida sola. Sola, porque mi mamá me agarró literalmente, y me llevó y me dejó. Se vino de regreso porque no había otra manera. Entonces, así como eso, digamos, todas las personas que estamos aquí, que estamos aquí conectadas, literalmente conectadas entre unas y otras, podemos hacer esa línea de la vida y podemos identificar qué momentos estuvimos con la moral debajo de la alfombra y cómo nos levantamos. Y así es la lucha social, así como la misma vida personal, ¿verdad? Así es la lucha social, con subes y bajas. Hay un sociólogo, o político, no sé qué, bueno, un sociólogo que creo que investigó por qué hay momentos en que los movimientos sociales desaparecen. Y la gente empieza a decir, no, eso ya se acabó. Es que así eran. Incluso aquí nosotros también lo decimos a veces. Ay, Dios, Malaya como éramos antes. Malaya como era la organización social antes. Malaya. O los movimientos ahorita, ¿verdad? Es que ya se desaparecieron. Y él concluía de que los movimientos tienen un momento de reflujo en donde se reorganizan, se redescubren, se reafirman y van de nuevo. Bueno, eso pasó en el 2015. El 2015 nadie daba nada ya y todo el mundo daba por, ¿verdad? Y fue un grupo de jóvenes que a través del tweet nos convoca
Y fue la primera vez que nosotros llegamos a la plaza y no conocíamos a nadie. Qué emoción, ¿verdad? Cuando vos llegas a un lugar y no conoces a nadie, quiere decir que son gente nueva, porque generalmente nos encontramos entre los mismos. Pero cuando no conoces a nadie es porque hay gente nueva. Y el 2023 estábamos con un escenario tan terrible y los jóvenes hicieron la revolución silenciosa, votaron y cambiaron el escenario. Ese escenario no estaba en nuestros análisis. Entonces, yo les invito a que personalmente hagan ese ejercicio y valoren cuando se levantaron, y valoren cuando como organización se levantaron, y valoren lo que significa levantarse y celebrarlo y poner una candelita y agradecer, porque a veces ni eso hacemos, pero estamos donde estamos como Guatemala porque nos hemos levantado y hemos tenido la capacidad de verlo y de sumarnos. Nosotros como Movimiento Social en el 2015 nos sumamos. El 2015 empezó en abril. Nosotros como Movimientos Sociales llegamos el 14 de mayo. Nos sumamos. Entonces a veces no sos vos la protagonista, el protagonista. Y por eso mismo no quiere decir que no valga la pena. No, hay momentos en que te sumas, como ha sido ahorita. Ahorita nos sumamos a lo de la USAC. El 23 nos sumamos a las autoridades ancestrales. Así nos vamos sumando. Y qué bueno, porque entonces no solo nos cansamos una parte de la sociedad, sino vamos compartiendo la energía y el trabajo y la complejidad que implica estar organizados. Hay otra imagen muy poderosa ahora que hablaba Sandra, que no siempre son los mismos los que luchan. Parece que hay como un relevo, ¿no? Hay una imagen de Moisés que levanta los brazos en la batalla y cuando baja los brazos la batalla se pierde. Y entonces entendieron los compañeros que había que tenerle a Moisés los brazos levantados. Yo creo que a veces el ir en comunidad nos recuerda que levantamos los brazos, pero alguien también nos ayuda a tener los brazos arriba. También recordamos del 2023 el arte que vimos en las calles, las canciones, la solidaridad de la comunidad, acercarnos al punto más cercano de bloqueo y llevar frijolitos, café, panitos, esa comunidad que nos recuerda que no estamos solos, la memoria, el recordar lo que ha pasado. Y Sandra mencionaba un tema fundamental, es qué aprendimos. Hay errores del 2015 que no podemos volver a cometer. Hay circunstancias del 2023 sobre las que tenemos que reflexionar. Y hoy quizás la gran noticia, después de que todo el mundo ha por sentado que es inviable que Guatemala vuelva a hacer lucha en la calle, ahí tenemos otra vez a los jóvenes demostrando que todavía nos podemos organizar y que tenemos que hacer ese ejercicio de encuentro. Y sobre todo quizás tener muy presente que aprendemos los más jóvenes de quienes ya llevan un trecho, ¿no? Esa sabiduría de quienes nos preceden, tenemos que aprovecharla, y la energía de quienes están hoy luchando también es importante tomarla en cuenta. Sandra, la otra pregunta que yo quisiera plantear es, ¿por qué esa esperanza, por qué esas luchas cotidianas significan celebración de vida? En este contexto de país y de mundo, usted ya lo decía antes con las guerras, todo lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, tiene que ver con muerte. ¿Por qué hoy esas manifestaciones son celebraciones de vida? Porque yo las vinculo con el hecho de por qué estamos haciendo eso, ¿verdad? Y eso es por la vida, es decir, todo como nuestra la muerte que salimos, si nuestra la vida que sembramos y morimos, decía el poeta, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Y porque tenemos que celebrarlo. También yo creo que necesitamos revelarnos al hecho de que hasta la alegría nos la quieren quitar, ¿verdad? O sea, nos quieren quitar la voz, no quieren quitar la alegría, nos quieren quitar, ¿verdad? Quieren que vivamos en un momento de depresión total, porque eso nos quita la energía.
Miren qué pasó con el COVID. Yo soy parte del movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. Cuando aprendimos lo del COVID, nuestro movimiento empezó en el 2019 y por tanto en el 2020 estaba la semillita del movimiento. Pero decidimos seguir y aprendimos a cómo usar el Zoom. Y entonces dijimos, ahora más que nunca tenemos que estar juntas. Y entonces aprendimos a usar el Zoom y así. Pero ¿cuál entendimos con el COVID? El COVID nos daba porque teníamos porque nos teníamos que cuidar, pero nos daba porque teníamos las defensas bajas, ¿va? Entonces tu cuerpo estaba sin defensas. Y si vos te deprimías, se te bajaban las defensas, ¿va? Si vos estabas asustada, se te bajaban las defensas. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo nos ponemos fuerte? ¿Cómo nos ponemos fuerte? Entonces hicimos una cuestión de pagar un sistema de médicos por teléfono. Entonces dijimos, si vos tenés la seguridad de que podés llamar por teléfono a alguien que te diga qué hacer, entonces vas a estar, ¿verdad? Y con las defensas altas, porque estás atenta, porque estás... Bueno, eso es, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos las defensas altas? Y las defensas altas literalmente se mantiene con alegría, literalmente. La salud parte de cuál es tu actitud frente a la vida, ¿verdad? Como yo le digo a mi mamá, a veces, ay madre, es que usted se preocupa porque no está preocupada. Entonces necesitamos estar alegres, necesitamos dar gracias por todo lo que tenemos y dar gracias por todo lo que no tenemos, porque por alguna razón no lo tenemos. Y otra de las cosas que yo recordé, y seguramente este libro ustedes lo tienen, es el libro El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Eso es impresionante, ¿verdad? O sea, porque dice, el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. Imaginemos dónde lo dijo él, pero además esto es Viktor Frankl en Auschwitz. Pero hablemos con nuestros compañeros y compañeras de las CPRs. Hablemos con ellos que sobrevivieron al ataque en la montaña. Hablemos con los compañeros y compañeras que sobrevivieron el refugio. Salir en la montaña, caminar en 1980, 2.500 personas salieron en condiciones terribles en octubre, noviembre del año 1980 al sur de México, en condiciones terribles. Y podemos hablar con los sobrevivientes y podemos preguntarles cómo sobrevivieron. Pero además habían videos bailando con la marimba que ellos subieron a la montaña. Una de las fotos más grandes de ese caminar fue el abuelo que venía con su marimba en la espalda. Él no dejó a su marimba, la sacó al refugio. Imagínense la resistencia, la fuerza. Y con esa marimba resistían, bailaban, aprendían, compartían. Entonces la alegría también es un acto de rebeldía, mucha. De verdad, la poesía, el arte. Ayer estuvieron el sábado y el domingo estuvieron patojos y patojas bailando y en un concierto ahí en la Resistencia de la Universidad de San Carlos. Hoy en la noche hay otra resistencia con música y así en otros, creo que en Shela, y así están convocando. ¿Por qué? Porque eso nos da alegría, ¿verdad? Y un doctor el sábado en una de esas radios donde dicen la salud, él habló de la salud y dijo, mire, no haga mucha cosa, hombre, ponga el radio y se pone a mover y se pone a bailar. No le haga mucho, ¿verdad? Y entonces, y de verdad que sí. Fíjense que yo hubo una época que ya no me reía y yo no me di cuenta. Y había gente que decía, ay, yo reconozco a la Sandra por su risa. Y después me di cuenta, yo, puchica, hace tanto que no me río. Entonces, no sé, les invito a preguntarse también, ¿hace cuánto no se ríen? ¿Cómo leemos los signos de los tiempos? ¿Cómo usamos la tecnología? Hoy justamente
una parte de la transmisión de la gente que nos acompaña está acompañándonos por medio de la tecnología. En 2015 también el Facebook fue lo que permitió reunirnos y manifestar nuestra molestia ciudadana en las plazas centrales de cada departamento. El arte, la alegría, defenderla, ¿no? Defenderla y cuidarla como una forma de resistencia. Quizás una de las reflexiones casi para ir cerrando esta parte, Sandra, es, ya usted nos ha dado algunas luces, pero la gente que nos está escuchando o a quien nosotros acompañamos, porque es importante reconocer que muchas de las personas que hoy conversamos en este espacio, acompañamos a más compañeras, a jóvenes o a gente adulta. ¿Cómo hacemos para ser parte de esa esperanza y no solo ser espectadores? Creo que eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo nos sumamos desde nuestro rol, que son muy diversos nuestros roles? ¿Cómo hacemos para sumarnos? Yo hace rato tenía una propuesta que se la dije a un compañero del CUC y nunca lo logramos hacer. Miren, pues, somos un país que nos paramos a esperar. Acaba de pasar Semana Santa, ¿verdad? Y te paras 1:30, 2 horas a esperar que pase la procesión, y la procesión pasa 5 segundos y ya pasó. Pero tuviste 2 horas esperando ahí. Cuando vino el Papa, ¿verdad? Mi mamá salió con su grupo y se fueron a estar ahí 8 horas. O sea, llegaron el día anterior al Campo Marte y ahí estuvieron viejitas, 8 horas, esperando a que el Papa llegara. Y bueno, ahí era más largo porque era la misa, ¿verdad? Pero después en la Avenida Reforma, ver pasar al Papa, ¡shoo! Y tenía 2 horas de estar ahí. Y ahí sí que ¡shoo! Pasó el Papa. Y entonces, ¿verdad? Así como que tenemos esa cultura de esperar. Viene la ¿cómo se llama? La vuelta ciclística, mucha. La gente sale a la calle, a las carreteras, a esperar que llegue la vuelta ciclística y ¡shum! Pasan los ciclistas. Y qué emoción, ya pasaron. Entonces mi idea era que ¿por qué no salíamos todas las personas a la carretera y nos agarrábamos de la mano y decirles, este territorio es nuestro por la vida? Y decía yo, si tenemos esa posibilidad de juntarnos en las carreteras, imaginémonos una gran cadena desde la frontera con México en Huehuetenango, ¡shuu! Hasta Petén. Imaginemos esa belleza. Algún día vamos a hacer eso. Pero lo que les estoy diciendo es que todas y todos podemos ser parte de las cosas, porque nos podemos complementar, porque no todas y todos tienen la misma energía, las mismas condiciones, las mismas posibilidades. Pero lo que aportes es necesario, y eso lo volvimos a ver el 2023. Incluso gente de Estados Unidos aportó cantidad para que se sostuviera la resistencia. Y la otra cosa que yo aprendí ahí, el valor de la palabra y el valor de la autoridad. Fíjense que venían las autoridades ancestrales de los distintos pueblos, ¿verdad? Pero yo me di cuenta, estando ahí, lo que significaba para mucha gente que vive aquí en la ciudad que su autoridad viniera. Había una deferencia a la autoridad. Y yo no estoy hablando que se conocían, no, era la autoridad del pueblo, de su pueblo, que tal vez hace años no puede ir porque está trabajando aquí, pero su autoridad venía y era deferente ante su autoridad. Y además era la posibilidad de hablar su idioma y de sentirse orgullosa de su idioma. Yo vi jóvenes, jovencitas de las tortillerías llegar ahí con la deferencia de la autoridad y hablando su idioma. Entonces, necesitamos vernos así, con posibilidades de hacer las cosas. Cuando nosotras teníamos el turno en la cocina del domingo, había una señora, ama de casa, que llegó, llevaba su gabacha a las 10 en punto de la mañana y se iba a las 2 de la tarde. Llegaba a las 10 en punto, se ponía su gabacha y nos decía, ¿qué quieren que hagamos?
¿Qué tienen qué tienen que picar? ¿Qué quieren que pique? Y yo le preguntaba, ¿y usted cómo vino o cómo se enteró? Es que lo dijeron en la radio. Y yo pensé que yo podía ir a cocinar. Sí, eso sé. Le dije a mi familia y lo organizamos. Y su esposo a las 2 de la tarde iba por ella. Y ella todo el tiempo hizo los turnos del domingo. 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que preguntarnos para qué podemos hacer. Antes, en mis tiempos, nosotros nunca íbamos a un taller de discusión, a un taller de aprendizaje. Nosotros leíamos el material debajo de un árbol y si había riesgo, nos lo tragábamos. No lo podíamos guardar. Eso quiere decir que hoy tenemos muchas posibilidades de hacer cosas. Y tenemos que luchar porque esas posibilidades no se cierren. Y ahí 2027, por favor, porque esas posibilidades no se tienen que cerrar. Tenemos la posibilidad de actuar donde estemos, desde donde estemos. Necesitamos imaginarnos, necesitamos la creatividad y todo suma, todo. Y ahora que se pueden poner en las redes, pues pongámoslo en las redes, porque así se visibiliza lo poco o lo mucho que hacemos. Hubo un grupo que salió en el 2015, que se llamó Pintando Patzún. Ese grupo se organizó porque estaban cansados de que los partidos políticos empapelaran todos los postes con su propaganda y dijeron, no, por favor, vamos a pintar todos los postes con florecitas, con no sé qué, para impedir que los partidos políticos hicieran. Y se llamó Pintemos Patzún, todavía existe. Así. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué aporta? Muchísimo. Porque la belleza que hicieron fue increíble y sigue siendo increíble. Entonces sigamos con esa fuerza, sigamos con esa creatividad, sigamos reconociendo la fuerza que tenemos en este país, porque comunitariamente, como país, tenemos una magia y una fuerza impresionante. Y la otra cosa, las espiritualidades diversas que hay aquí y las 50,800 oraciones que se hacen todos los días y en todas las montañas, yo digo que mueve una energía positiva en este país. Creo yo que sí. Muchas gracias. Yo quiero compartir un poema. Sí, por favor, adelante. Antes de terminar. Bueno, este poema lo escribí en el año 2005, cuando se estaba firmando o se quería firmar el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Y porque allí sacaron los Robocops, después de muchos años sacaron los Robocop y nos empezaron a tirar las bombas lacrimógenas. Entonces, para enfrentar eso decidimos hacer un festival de música en la Universidad de San Carlos, en la Plaza de los Mártires. Y yo en ese contexto hice este poema. Por tanta mentira, tanto descaro, tanta impunidad, quiero de nuevo encontrar la belleza. Quiero encontrar la belleza. Esa que está en ti, en vos, en mí. Esa que nos anima, esa que nos alumbra. Quiero encontrar la belleza, esa que está allí, en cualquier momento, en cualquier lugar. Esa que está allí, que no vemos, que no descubrimos, pero que certeramente está allí. Por tanto y por todo, quiero encontrar la belleza. Esa que está en la luz y en la oscuridad, en la alegría y en la tristeza, en la fuerza y en la debilidad, en la lucha y en la paz. Por tanto y por todo, quiero encontrar la belleza. Quiero aprender a verla, a descubrirla, a mantenerla, a promoverla, a compartirla. Por tanto y por todo, quiero encontrar la belleza, esa que está allí, cuando por fin nos decidamos a verla. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. La palabra siempre cae
en tierra fértil. La poesía siempre cae en tierra fértil y nos recuerda voltear la vista, los ojos del corazón a esas cosas que nos mueven. Gracias por lo que nos compartió. Hay otra parte importante, ya lo decía Sandra, nuestras espiritualidades son fuentes, son alimentos, nos sostienen. Y justamente yo quisiera pasar a conversar con la hermana Laura y preguntarle, desde el Evangelio, desde los valores fundamentales del reino, ¿cómo podemos celebrar la vida? Y a mí me encanta el cierre de esta pregunta porque es ¿cómo podemos ser esperanza? Y eso implica también un rol activo nuestro, no esperar a que alguien más lo haga, sino también un involucramiento. Entonces yo dejaría ese espacio para reflexionar desde nuestra espiritualidad, desde nuestras espiritualidades más bien, cómo podemos hacer parte de esa esperanza. Hola, sí. Sí, muy buenas tardes a cada una, a todos, a todas. Creo que del análisis o la reflexión que hicimos el mes pasado está muy conectado. Y el día de hoy y en este tiempo estamos de fiesta, estamos en Pascua. Y yo quisiera que este momento lo iniciemos juntas. Les quisiera invitar a ponernos de pie y como nos decía Sandra, el arte, la música son elementos que nos sostienen. Y aquí, aunque no hemos ensayado, que podamos cantar juntos un aleluya, 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 ¿sí? Aunque sea solo un estribillito, para que sintamos esa fuerza del resucitado. Está en medio de nosotros y de nosotras. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Bien, pues entonces con este momento que, como decía en el mes pasado, si me ayudan con la presentación, por favor. Como decía el mes pasado, los cristianos y las cristianas tenemos que ser inmunes a la tristeza, a la desesperanza, todo lo contrario. Tenemos que ser personas de mucha esperanza. ¿Por qué razón? Porque esa es parte de nuestra misión. O sea, ese es un innegociable. Es un innegociable dentro de nuestra opción de vida, de nuestra opción de fe. Y en este momento que Sandra nos iba hablando desde el corazón al corazón. No sé si ustedes se emocionaron, pero yo en muchos momentos me he sentido reflejada, en muchos momentos me he sentido invitada, en muchos momentos me he sentido desafiada. Y entonces, y en este momento que estamos viviendo como cristianos y cristianas, y justamente la invitación es, sí, o sea, deberíamos de vivir en permanente resurrección. No solamente este tiempo litúrgico, debería de ser permanente y deberíamos de ser personas que celebremos y que invitemos a celebrar la vida en medio de todas las incertidumbres que nos va tocando vivir. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Desde dónde? Nosotros tenemos una fuente que emana permanentemente y es el Evangelio, que debería de recrearnos nuestra vida permanentemente si hacemos justamente una lectura creyente, contextualizada y que anime nuestra
nuestra fe y nuestra vida. Y en este tiempo, y creo que coincide, ¿no? O sea, la verdad, les soy honesta y sincera, intencionalmente pasamos a la segunda. Poner la figura de las mujeres discípulas de Jesús. O sea, la terca esperanza de las mujeres seguidoras de Jesús. Vamos a hacer un recorrido rápido. Estuvieron en todos los momentos con Jesús. Como decimos nosotros, en las buenas y en las malas. En todo momento. Y por eso, en este momento de reflexionar juntas, quisiera hacer memoria también de el año pasado, o sea, el año del jubileo de la esperanza. La esperanza no defrauda, Romanos 5:5, que fue clave en la bula del Papa Francisco, en donde nos hizo la invitación de vivir el jubileo y de ese llamado de decir, todo cristiano, toda cristiana debería ser peregrina, peregrino de la esperanza. ¿Por qué? Porque, como decía Sandra en muchos momentos y también Luis Pedro, en los momentos de nuestra historia como país, hay cosas que han pasado que ni lo esperábamos y pasaron. Aunque Jesús dijo en muchos momentos, nadie esperaba que sucediera lo que sucedió con Jesús. La resurrección. Seguía en medio de la comunidad de discípulos y de discípulas. Y eso es lo que nos debe seguir motivando ante eso. O sea, realmente la esperanza no defrauda. Jesús está vivo, aleluya. Jesús está en medio del pueblo y si nos damos cuenta, de verdad, o sea, somos un pueblo creyente. ¿Cuál es la última esperanza del pueblo? Dios, Dios primero. Dios primero. No el segundo ni el tercero, es Dios primero. Y por eso entonces vamos a dejarnos acompañar de estas mujeres osadas, como nos decía las reflexiones de la CLAR, de las mujeres del alba, aquellas discípulas de Jesús. Vamos a hacer, pues, como no tenemos tanto tiempo, un recorrido muy rápido por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La presencia de las mujeres en este momento vivido de la experiencia con Jesús, la resurrección. A la vez, invitarles para que vayamos haciendo memoria de las mujeres que hacen posible que celebremos los pequeños, medianos o grandes logros que vamos haciendo desde nuestra propia realidad cotidiana o política o desde donde nosotros estamos, porque los tenemos. Solamente que a veces nuestras memorias a veces son un poquito cortas y se nos olvidan pronto. Pero hagamos memoria de esto conforme vamos viendo a estas valientes mujeres, las discípulas de Jesús. Y vamos a María Magdalena, la María de Magdala, la primera anunciadora de la resurrección. También es conocida como la apóstol de los apóstoles. ¿Cómo? Y no es casualidad,
sea, ¿por qué en los 4 evangelios? Sabemos lo que significa encontrar relatos en los 4 evangelios, con algunas pequeñas diferencias. La fuerza que tuvo que haber sido la presencia de las mujeres en la comunidad de discípulos y discípulas. Tuvo que haber sido tan significativo que los 4 evangelios nos recogen esta experiencia de las mujeres. Y por eso no podemos decir, bueno, este es un hecho aislado. No es aislado. La presencia de las mujeres en el discipulado fue fundamental. Y por eso, en esta iluminación desde nuestra realidad, la importancia de traerlo. Entonces, no nos daría tiempo hacer una lectura en cada evangelio, sino solamente elementos claves. Todavía no, Pablo. En los 4 evangelios hay un sentimiento que se mueve en ellas. El llorar. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Toca nuestro ser profundo. Y Jesús confía en ellas a dar esa gran noticia que marca un punto de inflexión en la historia. Ve a donde mis hermanos y hermanas y diles. Y ahí el mensaje de la buena noticia. Preguntémonos nosotros cuál es el mensaje que nosotros en este momento debemos de llevar. Esto es en Juan. O sea, van a ir encontrando algunos elementos tal vez que van variando, pero el mensaje es, ¿seguimos? Miren, a propósito de lo que nos decía Sandra en esta imagen, María Magdalena, que suponemos que es ella, ¿verdad? La alegría que transmite. Ella no va llorando a dar la buena noticia. Cuando uno quiere transmitir alegría, esperanza, cercanía, hay que hacerlo con energía, hay que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo con una actitud que contagie. Y eso fue una llamada permanente del Papa Francisco. No caras largas, no gente amargada, sino todo lo contrario. Y en esa imagen de María Magdalena lo podemos ver. Seguimos en la siguiente. Miren, esto es en Mateo. En Juan, el énfasis que nos hace es María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. En Mateo, miren cómo vamos viendo las diferencias. ¿Quiénes son las primeras que van al sepulcro? Primero, ellas van asustadas. Miren el relato, dice, no se asusten, porque iban asustadas, pero se atrevieron a salir, lo contrario que los discípulos. Estaban ahí encerraditos porque estaban muertos de miedo. Antes, incluso, mucho antes. Pero como ellas sí estaban con miedo, pero se atreven a dar el paso y salen. Y reciben la noticia, ha resucitado. Él se les adelanta camino a Galilea, allí lo verán. ¿Quiénes eran las que estaban según este relato de Mateo? María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Ah, oh sorpresa, no solo era María Magdalena.
eran María Magdalena y las otras mujeres. Aquí ya nos aparecen más nombres. Las mujeres nunca estuvieron solas. Siempre estaban juntas. Cuando alguien está sola, lo que el relato que nos hacía Sandra de su experiencia de exilio, cuando una está sola, a veces la soledad, la desesperanza puede. Pero cuando es en comunidad, es en colectivo, nos animamos. Siempre hay alguna más atrevida que otra. Siempre hay que empujar a una. Y eso es lo que nos revela este relato de Mateo. Pasamos a la siguiente. En Lucas, vamos a ver de nuevo quiénes estaban. Aquí estaba María de Magdala, estaba Juana, estaba María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que estaban con ellas. Aquí aparecen más. Resulta que no solo eran ya 3, sino que estaban las otras mujeres también que estaban por ahí. Entonces, no sabemos exactamente si eran 5, si eran 6, si eran 10 o cuántas mujeres fueron las testigas de la resurrección. Eran más. Y en esto, ¿por qué buscan entre los muertos el que vive? Resucitó. Al volver del sepulcro, a los 11 y todos los demás contaron lo que les había sucedido. Vamos al último relato. ¿Ven? Aquí tenemos en Mateo. En Mateo, aquí solo nos habla de 2 mujeres, ¿verdad? Ven entonces María Magdalena y la otra María. No sabemos si era la de Santiago, si era de no sé quién, o era la madre de Jesús, pero era una de las Marías. ¿Sí? Entonces, vemos entonces cómo dentro de este hecho importante, cómo las mujeres, porque no solo estamos hablando de una mujer, o sea, sino de las mujeres, cómo fueron ellas testigas. Y de nuevo, en este relato nos recuerda, ustedes no tienen por qué temer, porque allí nos recuerda que ellas iban con miedo. Ha resucitado. Se les adelanta camino a Galilea, allí lo verán ustedes. ¿Cómo está Jesús? Ahí está presente. Entonces, en este relato, en estos relatos, ¿qué nos quiere decir a la realidad que vivimos? Sandra nos ha ido relatando momentos claves. Todas las frustraciones que hemos vivido o todo el bombardeo en el que nos tienen es la gente perversa, porque realmente hay un grupo de gente perversa que quiere seguir manteniendo a un pueblo, no solamente buscando sus propios intereses. Nos damos cuenta que las respuestas siempre han sido colectivas. Y esto nos da a entender que si la comunidad de discípulos, de discípulas de Jesús también respondieron de esta manera. Entonces podríamos decir, pues no estamos tan mal, ¿verdad? O sea, esta es la salida. Esa es la ruta. Que no lo vivamos solos. Y cómo estos momentos
claves de nuestra vida los sepamos ir encontrando caminos para todos. Con el tiempo vamos a seguir pasando al siguiente. Después de hacer esta mirada de los 4 evangelios y el protagonismo de las mujeres, preguntémonos, ¿cuáles son nuestras Galileas hoy? ¿Cuál serían las Galileas hoy que Jesús permanentemente les dijo? Se les adelanta, vayan allá y busquen allá. Nos da la clave. Podemos decir que es el lugar donde podemos celebrar y donde podemos sostener la esperanza. A ver, nuestro pueblo, nuestras comunidades, nuestros espacios, ¿cuáles son nuestras propias Galileas en este momento? Y tenemos que identificarlas hoy, y eso sí implica reconocer esos espacios concretos donde Dios sigue actuando en nuestra historia. En medio de la vida real, especialmente en contextos marcados por la fragilidad, la lucha y la esperanza. En el Evangelio, Galilea es el lugar de lo cotidiano, de los pobres, de los márgenes, pero también donde inicia la misión y se renueva la esperanza. No olvidemos, como estas claves, que el resucitado nos está dando, que nos ha dado siempre, pero a veces nuestros ojos, como los discípulos de Emaús, a veces se nublan y a veces no vemos y necesitamos estar como muy atentos desde allí. Y entonces desde nuestra fe, desde la realidad sociopolítica de Guatemala, podemos leer nuestras Galileas hoy. O sea, ¿cómo las leemos? ¿Desde dónde las vemos? Pasamos a la siguiente, Pablo. Y voy a nombrar 5 como elementos y un poco jugando con esto, ¿verdad? De decir, ¿cuáles son como nuestras Galileas hoy y cuáles son nuestras esperanzas? Y las esperanzas las vamos a vincular sobre todo de que es necesario recuperar los espacios celebrativos, los espacios de vida, o sea, no los olvidemos. Y entonces, en este primero, yo nombro como un espacio de la Galilea de hoy, las periferias empobrecidas y excluidas. Son las comunidades rurales, son nuestros pueblos indígenas, los barrios marginados, las zonas golpeadas por la pobreza estructural. Allí donde falta lo básico, también brota la solidaridad, la organización comunitaria y la resistencia. Lo que decíamos, a ver, en el 2023 en la resistencia, ¿faltó comida un día? No faltó porque hubo solidaridad permanente, hubo solidaridad. Esa es una Galilea de hoy, o sea, la Galilea de hoy es donde hay vida, lucha por sostenerse. Esa es nuestra Galilea de hoy. ¿Cuál es nuestra esperanza? O sea, es la dignidad del pueblo que no se rinde. Es un motivo para celebrar. No se rinde, o sea, nuestros pueblos, hasta el momento, históricamente, yo creo que por lo menos como mayas, llevamos más de 500 años en resistencia y aquí estamos parados, aquí seguimos en pie. Entonces, y es un motivo de celebración. Podemos ver también como un espacio, y que Sandra también hacía referencia a ello, las juventudes en búsqueda de sentido y sueño de un presente y de un futuro diferente. En medio de la migración, la violencia o la falta de oportunidades,
muchos jóvenes siguen soñando y organizándose. Tal vez en algún momento dijimos, porque yo me confieso públicamente, dije, pues la San Carlos está calladita. Yo creo que ya se rindieron con este malvado, que el usurpador. Yo pensé que ya se habían rendido, pero oh sorpresa, lo inesperado con todas las elecciones de estudiantes, de docentes y de colegios nos dieron la sorpresa que no se habían rendido y no se han rendido. Y entonces, y en esto podemos decir, efectivamente, una Galilea de hoy es la juventud que resiste y que crea alternativas. Y es una esperanza, o sea, es una esperanza en su capacidad de transformación y es un motivo para celebrarlo. O sea, es un motivo de celebración. No lo podemos olvidar. El cuarto, las mujeres que luchan y sostienen la vida. En contextos difíciles, muchas mujeres son el corazón que mantiene la esperanza cotidiana y las luchas colectivas. A ejemplo de las mujeres discípulas. Yo allí lo veo clarísimo. Ahí están presentes. Y esto es una Galilea de hoy. Lo vemos en el cuidado silencioso, arriesgado y constante. ¿Cuántas madres todos los días? Pero es que yo muchas veces me pregunto, ¿y de dónde sacan tanta fuerza para resistir? ¿Y de dónde se sostienen? Porque lo hacen con... Solo hoy yo escuché 2 historias, fuertes y duras, y ahí están de pie. Y la esperanza es en el amor que sostiene la vida diaria y las luchas colectivas, y esto es un motivo para celebrar. El cuarto, los espacios de defensa de la vida y del territorio. Decía Sandra, a mí me gustó esa propuesta. ¿Y qué tal si lo vamos ahí rolando, como dicen? Y de que en algún momento lo hagamos realidad. O sea, hay cuestiones que son tan simbólicas. Miren, a mí me emocionó ver ese gesto de las autoridades y de las organizaciones el día de la entrevista de la señora innombrable. Nada, se dieron la vuelta, ni decir ni una palabra, pero fue un mensaje clave, contundente de lo que significa eso. Entonces, el simbolismo es importante. Y entonces en esto tenemos que tenerlo como muy presente. Comunidades que defienden la tierra, el agua, los bienes naturales frente a intereses económicos y depredadores muy fuertes. Es una Galilea de hoy, en quienes arriesgan su vida por la justicia. Y una vez más, recordamos a los hermanos y hermanas que siguen ahí presos por esto, con nombres y apellidos. Y la esperanza es en la conciencia creciente en el cuidado de la casa común. Nos falta mucho, sí, pero está creciendo la conciencia y es un motivo de celebración. Y por último, un quinto, las comunidades de fe vivas y comprometidas. Pequeñas comunidades eclesiales, grupos pastorales, congregaciones religiosas que acompañan al pueblo. Esta es una Galilea hoy también. O sea, en la iglesia cercana, que escucha, que camina con el pueblo. Y como nos lo insistió por activa y pasiva el Papa Francisco, o sea, nuestra fe debe ser encarnada, que no se quede en el templo, sino una iglesia en salida.
decía, prefiero una iglesia accidentada y no acomodada. Y esto también es un motivo de celebrarlo. Y ojalá, porque somos muchos cristianos y cristianas, tanto evangélicas como católicas, que nuestra fe vaya más en este camino, que realmente sea un compromiso. Termino entonces retomando esta última frase del Papa Francisco, que justamente acabamos de celebrar, o sea, de hacer memoria de su primer año de Pascua. La esperanza es una virtud de los pequeños. Los grandes y los poderosos no saben lo que es esperanza. Y tenemos que seguirlo nutriendo. Y termino con invitarnos a cada uno volver a nuestras Galileas. Esta invitación fuerte y con, no sé, o sea, en los 4 evangelios que nos insistan a volver a nuestras Galileas, tenemos que hacerlo presente. Bueno, creo, no sé si me pasé del tiempo, pero muchas gracias también por ese espacio de poder animarnos unos a otros en nuestra esperanza, y gracias, Sandra, por tu testimonio de vida y de fe. Muchas gracias a la hermana Laura por la reflexión. Tenemos un momentito para preguntas y respuestas. Entiendo que de forma digital no hay preguntas de momento. No sé los presentes si tienen alguna pregunta para realizar a nuestras invitadas. Hay que aprovechar porque no las tenemos todos los días con nosotros, entonces vale la pena aprovechar el espacio. Si no, sí, por allá. Vamos a pasar el micrófono. Solo cuestionar un momentito un detalle que repetimos mucho nosotros: no sé, no puedo, no valgo. Y eso nos deteriora. Eso nos deteriora. Quizá tendríamos que hacer lo que hace la María, la de Magdala, ¿verdad? Que dice, no sabemos dónde lo han puesto. Ciertamente ahí se perdió, no sabemos dónde lo han puesto, pero nosotros sí sabemos dónde lo han puesto. Porque Trump cita a Dios, porque Netanyahu cita a Dios, porque la señora esa sin nombre cita a Dios, porque el señor impuesto cita a Dios. Es decir, que analicemos bien dónde le hemos puesto, porque sí es cierto que en algún sitio le hemos puesto. Y otro añadido un poquito sencillo sería el de los discípulos, como dijiste, Pedro, o Luis Pedro, ¿no? Los discípulos que iban a Emaús, ¿quiénes eran? Dice que era Cleopas. ¿Y quién era el otro? Pues el otro era María de Cleopas, porque era el matrimonio. Es decir, ellos no, Lucas es muy pícaro y no va a decir el nombre de la mujer porque no se decía en aquel tiempo, pero sí dice que iba un discípulo que era discípula con él. Yo me animo a responder en dónde lo hemos puesto, con una pregunta que me hicieron unos estudiantes en semanas anteriores. Me dijeron, pues reflexionando, ¿cómo podemos hacer para estar con los compañeros de la Universidad de San Carlos? Y uno de los chicos decía que el privilegio de estudiar en una universidad privada no nos impida ver la realidad. Yo diría en
estar atentos a lo que el otro o la otra necesita. Ojalá que ahí lo pongamos, ¿verdad? En quien está cerca o en quien no está tan cerca, pero que de alguna manera nos sintamos invitados a estar. No sé si nuestras invitadas quieren agregar algo más. Hablando de lo que se necesita. Ustedes se dieron cuenta de que los estudiantes, las estudiantes empezaron un punto de resistencia frente al portón de la Universidad de San Carlos, ahí llegando por el periférico. Esta resistencia ha estado ahí y se ha ido organizando. El fraudulento rector ha dicho que solo pueden entrar algunas personas que necesiten entrar y que tengan permiso para eso. Pero una de las cosas que dijo una persona que está organizada, dijo, hace 4 años que fue la toma, estuvimos adentro de las paredes. Hoy vamos a estar afuera para estar con la gente que quiera llegar. Entonces, ese es un punto de llegada, un punto que invita. También un punto que invita a ser solidarios. Ayer decían, es que necesitamos sueros, es que necesitamos comida hecha porque ya mucha galleta y llevan 3 días de estar comiendo galletas. Entonces, fruta, lo que sea, lo que, ¿verdad? Y como hacía un señor en el 2026, él salía de trabajar y llegaba a la toma. Estaba 3 horas ahí y se iba a su casa, pero todos los días lo hacía, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto de resistencia. El día de mañana a las 10 de la mañana están convocando a un plantón frente al Teatro Nacional donde toma la nueva CC para exigirle que resuelva todos los amparos. Y por tanto, hay varios, pero los departamentos también están convocando acciones. Entonces, los landivarianos ya se pronunciaron, los del Valle ya se pronunciaron, y eso es bueno, porque vamos sumando. Entonces, ¿dónde estar? Hay un montón de lugares. Solo falta que nos decidamos. Gracias. Yo iba a decir, Mateo es pícaro, pero también Prudencio. Sí, porque justamente nos ponen como esas, nos dejan como sin respuestas, ¿verdad? Yo creo que justamente son de las cosas que tenemos que ir dando nosotros respuestas a las preguntas, porque que no sé, que esto, tú tienes capacidad de responder. Y muchas veces la fuerza de lo colectivo, si yo no lo sé, pues lo sabe Luis Pedro, lo sabe Sandra. O sea, es ese complemento de lo colectivo. O sea, no lo tenemos por qué saber todo, ¿verdad? Pero que eso no sea una excusa. Sí que no, porque muchas veces en esta comodidad también que a veces en la que estamos, pues podemos buscar muchas justificaciones y excusas para no movilizarnos, para no comprometernos. Y entonces el saber también identificar realmente es porque, no sé, si no lo sabes hay solución. ¿Por qué? Porque, a ver, júntate con otros para poder responder. Ahora, si es justificación, pues se va a quedar con la eterna pregunta de que no sabe, ¿verdad? Y en eso, y justamente creo que lo que hacía referencia a lo de Emaús, o sea, imagínense que como que las mujeres en este tiempo, o sea, no tenían ni valor de ser testigas. Y Jesús nos da una tremenda lección. Pues ahí va. Ellas son las testigas de que efectivamente Jesús está vivo. Entonces, es darnos, o sea, el ser discípulas, el ser iguales entre una comunidad de iguales. Solo ahorita me acordé que no podemos dejar pasar el 23 hay actividad porque es un año más, un año cumplen las autoridades que están en la cárcel por defender la democracia.
y el 23 cumplen el año y va a haber una manifestación de apoyo, pero si no podemos ir a eso, pongamos algo en el Facebook, saludémoslos y además pidamos su libertad. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, hermana Laura. Hago brevísimamente una recapitulación por donde pasamos. Hablamos de ese texto tan poderoso de Humberto Cabal, de la brasa encendida en el corazón. Como diría San Alberto Hurtado, ojalá que seamos fuego que enciende otros fuegos. Hablamos de no callar, de ver más allá del miedo. Hablamos de las luchas tan diversas de las políticas, pero también de las luchas cotidianas. Hablamos de cuidar colectivamente la esperanza, de la esperanza organizada, de acompañarnos, y en ese acompañarnos el arte, la comunidad, la memoria, reflexionar sobre lo que aprendimos, el encuentro entre generaciones, la conciencia de la realidad juegan un papel importante. Hablamos también de la defensa de la alegría, hasta del sentido del humor, diría yo, de la risa, ¿verdad? Hablamos de no ser solamente un país que sabe esperar, y inevitablemente cuando Sandra lo contaba, yo recuerdo en Escuintla alguna vez con mi familia, todas las procesiones tienen quien cargue, ¿no? Con Jesús doliente y Jesús sepultado, pero a la hora de Jesús resucitado no hay nadie. Y esa vez recuerdo que en la iglesia decían, bueno, ¿quién de los que está aquí nos ayuda a cargar la procesión? Porque a Jesús resucitado no hay quien lo cargue, ¿verdad? Solo en el dolor a veces nos gusta estar. Ojalá que también nos animemos a cargar a Jesús resucitado, ¿verdad? Hablamos de vivir permanentemente en resurrección, y el mejor ejemplo nos lo dan las mujeres del Evangelio, que vale la pena bien revisar con más detenimiento esas luces que ya nos daba la hermana Laura, y quizás cerrar con esa reflexión de qué mensaje queremos llevar. Y yo en lo particular había preparado un texto. Debo decir que no nos pusimos de acuerdo con Sandra, pero también quisiera leer un texto que escribí en el 2023, que dice: la poesía también es resistencia. Basta una sola palabra para cortar de tajo el silencio que quieren imponernos. Le tienen miedo a la memoria colectiva, le tienen miedo a la voz diversa que se levanta, se reúne y reclama lo que es justo. No quieren evidencia de la muerte que dejan tras su paso. Se saben solos, saben que este es el principio de su abismo, saben que nuestra palabra es su condena. Nosotros, en cambio, salimos a la calle y caminamos. Nos guía la dignidad de los pueblos originarios, su liderazgo, su autoridad nos mueve, nos convoca. Este es el tiempo de la democracia. Aquí la dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que nos podamos volver a encontrar pronto. Un abrazo para ustedes. Pues yo me quedaría y estaba resumiendo, digo, realmente tenemos que aprender a descubrir la esperanza desde lo cotidiano, desde lo pequeño, desde lo familiar. Eso es lo que nos ha dejado claro hoy, yo creo que el análisis, que podemos mantener la esperanza cuando descubrimos esas pequeñas lucecitas, ¿verdad?, que nos alumbran en el día a día, y decir que ahí están. Que a veces lo que tenemos que abrir los ojos para descubrir esa esperanza, esa luz. Entonces los invitamos, un gesto que hacemos en cada análisis es decirle que de lo que sería el altar, los colores maya, elijamos aquella vela, aquel color que sentimos que nos hace, nos da esa energía como que nos alcanza. Y pedirle que también sigan siendo luz. Gracias Luis Pedro, gracias Laura, porque en medio de todo lo que tiene, nos ha dicho que sí. Gracias Sandra también por acompañarnos en este análisis y seguir pidiendo que sigamos siendo luz, que sigamos siendo resurrección para otros y para otras. Les invito. Suscríbete, dale like y comparte.